Bueno, buenas tardes a todos, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos allá a arrancar, digamos, con el tema de esta semana. Les subí este documento, ¿verdad? Ahí al TEC Digital, de clase semana 3. Ya esta es nuestra última semana, digamos, del CFH. Todavía tienen una semana para hacer las asignaciones, pero bueno, ya con hoy terminamos la parte, digamos, sincrónica. Eh, Les decía, esta semana pues vamos a tratar una película, que es la película de V de Venganza o V for Vendetta, que, pues bueno, tiene como tema central el tema de la filosofía política, pero ahí aparecen otros temas también filosóficos que hemos conversado y pues bueno, yo lo quiero vincular también con estos dos conceptos de utopías y distopías, que son conceptos que van más allá del cine, pero pues que en el cine también se aprovechan bastante, ¿ok? Vamos a seguir básicamente los mismos pasos, ¿verdad? Vamos a tener pues una introducción temática, visualizar algunos materiales, la película y después un par de asignaciones, ¿verdad? Las mismas, el Forms y el foro en el TEC Digital. ¿Okay? Y pues bueno, para introducir, digamos, este tema, yo les había comentado en la primera clase que uno de los puntos de encuentro de la filosofía del cine es la filosofía política. Hay N cantidad de películas que tocan temas de filosofía política. Por lo general, las películas que están como en contextos de guerra, ¿verdad? Qué sé yo, películas sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre la Primera Guerra Mundial, pues aparece ahí el tema político, más o menos. Pero también de otro montón de películas que tienen que ver sobre como grandes personajes, por ejemplo, algunos sobre, qué sé yo, Winston Churchill o Abraham Lincoln, ¿no? Digamos, personajes del mundo antiguo que también tuvieron pues, bastante importancia a nivel político. Entonces, hay muchas pelis, la mayoría de pelis de guerras, por general tienen un contexto político de esos personajes o de momentos históricos particulares, pues andan por acá, ¿verdad? Y hay muchas series también, digamos, hay mucha producción audiovisual que pues tiene un contexto político. Eh, Les decía la primera clase entonces que este es uno de los vínculos del cine y la filosofía, pero es una de las áreas de la filosofía también ancestrales, muy antiguas, desde el mismo origen de la filosofía. Entonces, pues tenemos ya también buena parte de la historia de la filosofía con componentes de filosofía política. Y quizás los más famosos dentro del mundo antiguo, por lo menos del mundo griego, son Platón y Aristóteles. Podemos encontrar referentes, digamos, de filosofía política antes de Platón y Aristóteles y en otros contextos, pero nuestro mundo, digámoslo así, culturalmente, tiene una tradición que viene, digamos, de esa cultura griega, donde Platón y Aristóteles fueron fundamentales, y a nivel filosófico, ellos dos son los primeros filósofos que construyen un sistema filosófico. Es decir, antes de ellos habían filósofos que hablaban sobre ética, sobre política, sobre diferentes cosas, pero son Platón y Aristóteles los que construyen como el edificio filosófico que contiene ya de todo un poco, ¿verdad? Entonces ya es una teoría mucho más sistemática, mucho más articulada entre sí y no son solo ideas sueltas sobre política o sobre ética o sobre metafísica o sobre epistemología, sino que en esos sistemas pues como que todo se engrana, ¿verdad? Esos engranajes funcionan, digámoslo, como un todo. Platón y Aristóteles entonces reflexionan sobre cómo debe organizarse la sociedad. Ese es el ámbito de la filosofía política que les había comentado, ¿verdad? La filosofía política busca entonces reflexionar sobre cuál es la mejor forma de organizar la sociedad. Y bueno, Platón y Aristóteles inician esta labor y ellos proponen esquemas políticos que, pues bueno, que en el mundo antiguo no eran quizás tan mal vistos, pero hoy en día algunos de esos planteamientos de Platón y Aristóteles, pues la verdad serían bastante cuestionados. Eh, Platón y Aristóteles tuvieron mucha influencia durante pues, el mundo antiguo y todavía durante la Edad Media. En el mundo antiguo por sí mismos, ¿verdad? Por ser, digámoslo así, dos de los padres de la filosofía griega, y en el mundo medieval porque San Agustín y Santo Tomás recogen mucho de la obra de Platón y Aristóteles respectivamente. San Agustín es platónico y Santo Tomás es aristotélico. Y ellos entonces vuelcan mucho de la sabiduría griega, de la filosofía griega, en el pensamiento cristiano. Entonces, todavía, digamos, en la teología católico-cristiana, pues hay muchas ideas de Platón y Aristóteles que llegan hasta nuestros días. Por ejemplo, la idea de que el cuerpo del ser humano es alma y cuerpo. Bueno, eso, digamos, lo recoge San Agustín de Platón, que a su vez lo recoge de otras tradiciones griegas, pero bueno, eso viene
de muy, muy atrás. Algunos planteamientos de estos dos pensadores, que nada más los menciono rápidamente, que no podrían ser, digamos, sostenidos hoy en día sin ser objeto de grandes críticas, es que, primero, Aristóteles, también Platón, pero Aristóteles es el más famoso en esto, justifica la esclavitud. Y vamos, la mayoría de justificaciones antiguas sobre la esclavitud tienen esa base, digamos, aristotélica. Aristóteles lo que plantea es que naturalmente algunas personas pues son esclavos y otros no. En el mundo moderno no quiere decir que no exista la esclavitud, pero en el mundo antiguo pues esto tenía, digámoslo así, mucha más naturalidad que hoy en día. Entonces, pues el tema de la esclavitud creo yo que es insostenible, por lo menos a nivel teórico hoy en día nadie propondría semejante cosa. Y pues bueno, Aristóteles, aunque era muy inteligente, pues también era hijo de su tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, ni Platón ni Aristóteles consideran que la democracia sea la mejor forma de gobierno. Esto también en las sociedades modernas es como raro, ¿verdad? Nosotros somos democraticentristas, por decirlo así, y las sociedades actuales consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno que sea, digamos, puesto en práctica. Para los griegos son como más aristócratas, ¿verdad? Entonces esa idea de que los domine el pueblo, de que el pueblo gobierne es como rara, ¿verdad? Es como, no, que gobiernen los mejores, ¿verdad? Y en el caso de Platón es un poco más, digámoslo así, como más egocéntrico y dice, bueno, sí, el más preparado es el filósofo, entonces propone que el filósofo sea el gobernante, el rey, cosa que pues, a mí me parece un poco más chistosa por parte de Platón, pero bueno, en fin, les decía, estas dos ideas son insostenibles hoy en día, ¿verdad? Pero en el mundo antiguo las hicieron famosas, Platón y Aristóteles. Esto, digamos, hablando de la antigüedad griega, que pues de por ahí viene nuestro idilio democrático, y curiosamente dos de los grandes filósofos del mundo griego no consideraban que la democracia era una buena cosa, ¿verdad? Pero bueno, lo dejo por aquí. Pasamos al mundo romano. Bueno, el mundo romano igual dominó durante aproximadamente 1000 años el mundo, digamos, bajo su influencia. Generó una gran reflexión política del modelo de sociedad que instauró, digamos, Roma, pues dominó, ¿verdad? A diestra y siniestra. Y bueno, nos llegan también todavía muchísimos legados del Imperio Romano, ¿verdad? Por ejemplo, en derecho, el derecho romano fue fundamental, entonces las bases del derecho moderno pues tienen mucho que adeudarle a los romanos. Sin embargo, pues bueno, este imperio cae y da paso a una sociedad con un modelo de sociedad instaurado ahora sí por la religión, ¿verdad? El catolicismo domina, digámoslo así, la sociedad europea durante aproximadamente 1000 años. Y en ese tiempo, pues bueno, la sociedad se ajusta a una organización dictada por criterios, digámoslo así, teológicos, religiosos. Eh, una sociedad, digamos, totalitaria, donde pues usted no podía llevarle la contraria a la Iglesia Católica a menos que pues quisiera ser perseguido y o asesinado o torturado. Entonces, pues bueno, durante la Edad Media la sociedad pues tuvo un molde, digámoslo así, administrativo teológico, y eso empieza a cambiar un poquito con el Renacimiento. En el Renacimiento pues renace ese interés por el mundo antiguo, por el mundo romano, por el mundo griego, y entonces renace pues el interés por el ser humano. No quiere decir que la religión deje de interesar o deje de ser importante, sigue pues, siendo bastante importante, pero se empieza a mezclar y a fusionar entonces el interés por la cultura, digámoslo así, antigua, con el interés cristiano. Y pues bueno, en el Renacimiento entonces aparece de nuevo ese impulso al arte, ese impulso a la ciencia, y esto ayuda a imaginar otra forma de organizar la sociedad, una sociedad basada en la razón, en la ciencia, en la tecnología y pues en el arte en general. Por acá, en el Renacimiento, aparece una obra, más adelante les doy la fecha, 1506, si no me equivoco, por acá lo tenía, aparece la obra de Tomás Moro, una obra que se titula Utopía.
que es uno de los conceptos que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces, ya en el contexto del Renacimiento inglés aparece el concepto de la utopía, que pues bueno, más adelante les cuento un poco más, pero es básicamente la mejor sociedad para vivir, la sociedad ideal, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en este contexto del Renacimiento, entonces, surge una imagen de una sociedad basada en la razón, en la ciencia, en la tecnología, con componentes artísticos donde todo funciona bien, y a eso Tomás Moro entonces lo denomina utopía. Y bueno, pues gracias a a este periodo, digamos, del Renacimiento, inicia lo que podemos decir que fue el primer impulso, digámoslo así, digamos, el primer empujón a una sociedad basada en ciencia y tecnología. Esto es como por decirlo así, las condiciones previas para que se dé la revolución industrial y la revolución intelectual que se conoce como la Ilustración. Entonces, despuesito de la Edad Media, digamos, cuando surge ya la baja y la alta, perdón, la alta Edad Media, surge después en el Renacimiento las condiciones para que la sociedad dé ese paso del mundo medieval al mundo moderno, de un mundo feudal a un mundo industrial. Y pues bueno, entonces con esa modernización, con esa industrialización, se moderniza también el pensamiento y surgen otras ideas sobre cómo organizar el Estado. Ya no va a ser ese Estado feudal, ¿verdad? Monárquico, sino que ahora va a pasar a un Estado, digámoslo así, industrial, llamémoslo de esta manera, ¿verdad? El esquema político, digamos, del pasado, el feudalismo, pues da paso a una forma distinta de organizar la sociedad basado en, pues, en la sociedad industrializada, lo que conocemos ya como primera revolución industrial. Todo esto, digamos que no se da de un día para otro, ¿verdad? Sino que son procesos pues, que llevan bastante rato, pero en Inglaterra es donde empieza, bueno, ustedes saben que en Inglaterra se da la revolución industrial, ¿verdad? Ahí digamos que surge, por decirlo así, ese movimiento industrializante con el motor a vapor. Bueno, ¿qué pasa? Que en Inglaterra entonces aparece un filósofo, que me parece que algo les comenté durante la primera clase, ese señor Thomas Hobbes, que si ustedes ven las fechas, vivió pues ya hace buen rato. Hobbes entonces empieza también a construir, digámoslo así, a modernizar la filosofía política y tratar entonces de dar una imagen de cómo debería ser organizada la sociedad. Hobbes les decía, o si no les decía, pues les cuento, tiene un modelo antropológico egoísta, considera que el ser humano es egoísta. Pues bueno, como él considera que el ser humano es egoísta, propone también que el Estado sea el que organice, digámoslo así, el egoísmo de las personas, el que sirva para que la convivencia social pues mantenga, digamos, ordenado los diferentes deseos, impulsos egoístas de cada persona. Y esto entonces lo propone Thomas Hobbes con la figura del Estado. El Estado que propone Hobbes entonces sería ese ente regulador de los gustos, de los deseos, de las relaciones entre las personas, egoístas por naturaleza. Entonces, pues, esto lo analizan, lo formula Hobbes a partir de lo que él llama un contrato social, que esto no es únicamente en Hobbes, está también en Juan Jacobo Rousseau o sí, o en John Locke. Todos en estos contextos se aparece esta idea de que los seres humanos entran como en se le conoce en filosofía como contractualismo, como que hay un contrato social que marca cuáles son las reglas de la sociedad. Bueno, ese contrato social original es como irreal, ¿verdad? Nunca, los arqueólogos no han encontrado ese primer contrato social, pero sí empiezan a surgir entonces lo que se conocen, lo que conocemos modernamente como constituciones, como las cartas magnas de los países. Esas son, digámoslo así, los primeros contratos sociales modernos. Pero Hobbes, digamos, todavía, si ven las fechas, todavía tiene mucha influencia del mundo antiguo. Entonces, en su momento, Hobbes lo que se encarga es de legitimar el modelo de Estado que tiene la Inglaterra pues, de la época, que es digamos, es como un híbrido, eh, digámoslo así, entre la monarquía y el Estado tal como lo conocemos hoy. De hecho, hasta el día de hoy, Inglaterra mantiene todavía las figuras de sus reyes, ¿verdad? Todavía tienen, bueno, la reina Isabel, en el caso inglés. Eh, Esto fue cambiando, digamos, durante la modernidad en diferentes países europeos,
Y en Francia, pues, toman la versión más radical con la Revolución Francesa y es eliminar del todo la monarquía. En varios países europeos todavía se mantiene el modelo monárquico, pero ya, digamos, los reyes ya han perdido ese poder que tuvieron durante buena parte, digamos, de la historia de la humanidad. Ahora, Thomas Hobbes lo que propone es que en el Estado tiene que haber una persona que sea el que resuma, digámoslo así, el poder estatal. Y a eso, digamos, Hobbes lo llama el soberano, ¿verdad? Entonces, esa persona sería, por decirlo así, el elegido y sería la que entonces asume las riendas de la organización del Estado. Es famosa una anécdota de Felipe XIV de Francia que dice, el Estado soy yo. Como diciendo, bueno, yo soy el reflejo de todo el Estado francés. Bueno, efectivamente, digamos, en ese contexto era muy personalista esta imagen del soberano, eh, que era el rey, ¿verdad? Nosotros hoy en día, digamos, contemporáneamente se concibe que el soberano, pues, sí, los presidentes tienen esta figura de soberano, pero el soberano es como el pueblo, ¿verdad? O las repúblicas son soberanas como tal. Entonces ya, digamos, no recae en una única persona, aunque hay personas que tienen un gran ejercicio del poder, como los presidentes de los poderes, pero digamos que no hay el poder, digámoslo así, está dividido, ¿verdad? Como parte de ese control político. Antes no, el rey era el presidente del ejecutivo, del legislativo y del judicial, entonces era la última instancia de la ley, por decirlo así. Bueno, eso ya no es así, digamos, en la actualidad. Y bueno, este modelo ha tenido muchísimos cambios, ¿verdad? No quiere decir que hasta nuestros días llegue el mismo modelo de Thomas Hobbes, sino que ha sufrido muchos cambios. Como les decía, por ejemplo, con la Revolución Francesa se divide la política de la religión y a partir de ahí entonces la mayoría de estados se consideran que no deben tener una religión oficial eh, porque los dirigentes estatales no son dirigentes religiosos, sino que son dirigentes civiles, ¿verdad? Esto porque los reyes tradicionalmente eran reyes porque cumplían, digámoslo así, un designio divino, ¿verdad? El rey era el representante de Dios en la tierra. Los franceses dicen que no, eso no nos parece justo, ¿verdad? Los representantes de la tierra deben elegirlos el pueblo y ¿verdad? A la guillotina, digamos, a sus reyes. ¿Qué pasa? Que incluso en los países donde todavía tienen estas figuras religiosas, estas figuras, digamos, monárquicas, los reyes, eh, pues ya a nivel social, la política, digámoslo así, puede haber influencias de la religión, pero ya está, digámoslo así, formalmente separadas. Costa Rica en eso es un caso diferente, es como medieval Costa Rica porque somos un estado con religión oficial, lo cual es muy extraño en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Son pocos países, de los países islámicos y unos cuantos, me parece, asiáticos, que tienen religión oficial, pero digamos en el mundo occidental Costa Rica es una excepción en eso. Es raro. Y bueno, eso tiene otras causas, digamos, en el país, la gran influencia de la Iglesia Católica, y bueno, por ahí va el asunto, pero se entiende hoy en día que religión y Estado, digámoslo así, tienen que ir por aparte. Bueno, Thomas Hobbes entonces les decía, formula, digamos, una idea del Estado como controlador del egoísmo individual, como que pone orden, digámoslo así, en una sociedad donde los seres humanos son egoístas. Esta idea entonces, les insisto, con miles de variaciones, con miles de cambios, llega hasta nuestros días. Y pues actualmente entonces las sociedades modernas se organizan como estados, ¿verdad? Y esa es la forma de organización que pues básicamente tiene la mayoría de países modernos, ¿verdad? Aunque hayan problemas, etcétera, la mayoría tienen ya un estado, digámoslo así, eh, conformado, digámoslo, de esta manera moderna. Ahora bien, no quiere decir que los estados sean enteramente funcionales. Hay estados fallidos, ¿verdad? Que no se organizaron bien. Bueno, eso también tiene una discusión que nosotros la podemos tener
en términos de distopías, ¿verdad? Cuando un estado no funciona, parece que no es bueno vivir ahí. Ya casi llego a este concepto de distopía. Ahora bien, para ir cerrando esto de la filosofía política, los representantes del poder estatal tienen entonces las riendas del Estado, y el que controla el Estado entonces va a controlar cómo se organiza la sociedad. Esto lo vamos a ver en la película como, en este caso es en Inglaterra, el canciller, digamos, tiene un gran poder en poner las reglas sociales, y en eso entonces, pues esta persona puede ejercer ese poder de manera despótica para sus propios intereses, que es lo que pasa en la película y que es lo que pasa en muchos estados, ¿verdad? Las personas que llegan al poder, digámoslo así, se les suben los humos a la cabeza y empiezan a utilizar el Estado para el beneficio propio en vez de para el beneficio de la ciudadanía. Esto, tristemente, no solo pasa en las películas, sino que es un asunto, pues, la verdad, común. Y bueno, eso con respecto a la filosofía política. Entonces tendríamos un modelo de Estado que pues, no necesariamente va a funcionar bien y que puede generar, digámoslo así, tiranías o procesos o un excesivo control estatal, digámoslo de esta manera. Ahora bien, el concepto de utopía lo señalaba antes, en 1516, perdón, les dije antes 1506, no, 1516. El concepto de utopía entonces hace una referencia a este libro aparece por primera vez en este libro de Tomás Moro, que se llama así, Utopía. Y pues hace referencia a una sociedad perfecta, o por lo menos, si no perfecta, donde las cosas funcionan bien, ¿verdad? Es la sociedad ideal para vivir, el mejor mundo posible para vivir. En su obra, Thomas Hobbes lo que plantea es que la utopía es una isla, y aquí hay algunas interpretaciones. Ya en 1516 había descubierto América, entonces Thomas Hobbes parece, en alguna interpretación, que estaba pensando, por ejemplo, en Cuba, en alguna isla del Nuevo Mundo, ¿verdad? Y eso es curioso, paréntesis, con el descubrimiento de América, Europa también imagina cómo sería una sociedad ideal, una sociedad, digámoslo así, natural. Después, bueno, Rousseau, por ejemplo, tiene algunas ideas sobre los salvajes americanos y los pinta como seres ideales, ¿verdad? Lo cual no es cierto, ¿verdad? Todas las sociedades tienen conflictos, y las sociedades indígenas precolombinas pues también tenían un montón de conflictos, pero bueno, en la visión de Rousseau, digamos, eso se idealiza. Thomas More lo que plantea aquí es una formulación, digámoslo así, literaria, ficcional, de una sociedad donde pues todo funciona bien. La utopía es una sociedad, en el libro de Moro, altamente tecnologizada, que le da que invierte mucho en salud, en investigación y desarrollo, diríamos hoy, que fomenta el arte, que tiene, digamos, un buen sistema de resolución de conflictos. Y pues bueno, es como de muy avanzada, ¿verdad? Como de ¿cómo es que se llama? Muy a la vanguardia. Claro, en 1516 estamos viendo ya el preámbulo de lo que van a ser esas condiciones para la revolución industrial. Es decir, ya acá empieza a confiarse más en la tecnificación, en esa capacidad racional del ser humano por mejorar las condiciones de vida. Bueno, Thomas More entonces aplica eso a su libro y lo llama utopía, que literalmente este concepto significa un no lugar. Topos, lugar, u es un prefijo que significa no. Literalmente significa el no lugar, ¿verdad? No existe la utopía, es un lugar imaginario. Ninguna sociedad es la utopía, siempre es, digámoslo así, un referente de la imaginación sobre cómo podría ser ese mejor lugar, ¿verdad? Aunque no existe entonces la utopía, ayuda a pensar, ayuda a imaginar cómo podría ser la mejor forma de organizar la sociedad, que no existe la sociedad perfecta, no, todas las sociedades tienen errores y tienen que ir mejorando, pero la utopía entonces nos permite buscar como ese horizonte de cuál sería la mejor sociedad posible. Y bueno, en ese sentido quiero que
quiero que veamos aquí un par de videitos cortos y hagamos una dinámica con esto. Bueno, los abro y mejor los vemos antes de contarlos yo. Ay, creo que ustedes no lo están viendo, perdón. Vamos a ver. Justamente se me atribuye. Okay. Hay espacio para la utopía ¿Están viendo el YouTube? Sí, chiquillos. ¿Lo escuchan? Sí. todavía en el mundo de hoy. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Ok. Veamos esto. Este es Eduardo Galeano. Si no lo conocen, es un famoso escritor uruguayo ya fallecido. Y bueno, escuchemos esta anécdota sobre el concepto de utopía y la explicación que él da de para qué sirve la utopía. Y después vemos otro videito también de él. Y bueno, y hacemos una dinámica. Primero este. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Es un video corto, la verdad, no, Hay espacio para no se explica más allá, digamos, de esta breve explicación, valga la redundancia, pero creo yo que es una forma muy, muy directa, muy sencilla de entender para qué nos puede ayudar ese concepto de utopía, ¿verdad? Para tener siempre, digamos, la mente abierta que la sociedad puede ser mejor, siempre se puede ser mejor y siempre podemos acercarnos a esa sociedad que cada vez es mejor, que siempre tendrá cosas por mejorar, ¿sí? Infinitamente, siempre puede ser mejor, pero entonces nos ayuda, digamos, como a tener la mente abierta, las ganas de ir hacia un horizonte cada vez mejor a nivel social, de mayor convivencia, qué sé yo, a nivel de seres humanos, a nivel ambiental, a nivel económico, etcétera, etcétera. Eso, digamos, a nivel con esta pequeña explicación que nos da don Eduardo Galeano. Pero ahora quiero que veamos este otro, que es también de este mismo señor, don Eduardo Galeano, pero donde él hace una, digámoslo así, una declaración un poco, digamos, poética o si se quiere ver así un poco más como... Bueno, veámoslo y después lo valoramos, ¿verdad? Para no valorarlo de previo. Acá él, pues lo que va a formular es ideas sobre la utopía, ¿verdad? Entonces, pues veámoslo y como les digo, después comentamos un poquito de esto, ¿verdad? Apagar mi cámara y porfa presten atención y comentamos un poquito después de esto. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador,
ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Ok, chiquillos, vean. Para. Ok.
¿Conocían a Eduardo Galeano? No, bueno, yo por lo menos no, antes no había escuchado nada de él, Él es muy famoso. pero, Yo tampoco. pero sí, no, está bastante interesante. Siento que se nota lo mucho que siente lo que dice y más allá como un punto de vista filosófico, también artístico, está como súper bonito, en mi opinión. Sí, es muy bonita esta, digamos, esas palabras que él da. Él es muy famoso por un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Entre otros, ese es de sus más conocidos. Tiene uno que a mí me gusta mucho, que se llama Fútbol a Sol y Sombra, donde habla mucho de fútbol, que a veces es como un tema que los filósofos o los académicos quizás ven como debajo del hombro, ¿verdad? Como por desprecio. Y el tipo, digamos, le saca bastantes cosas interesantes como fenómeno cultural, el fútbol. Entre otro montón de libros, es un pensador bastante conocido y bueno, ya pasó al otro lado, pero por ahí quizás puedan seguir algo de su trabajo. Eh, Alguien más iba a decir algo, perdón. Creo que alguien abrió el micrófono también antes para comentar algo. Profe, yo iba a decir, no sé si me voy a adelantar con la película de V de Vendetta, pero cuando el Eduardo dice la policía no será comprada o no atacará a los que no pueden comprarla, algo así dice, Ujú. me recordó como a, no sé, a V de Vendetta. Bueno, pues sí, tiene ese vínculo, claro. Ok, ven, chiquillos, quiero que hagamos esto. Si ustedes vieron digamos, esta propuesta de don Eduardo Galeano, es muy irreal, digamos, ficticia, ¿verdad? En algunas cosas, como que da un poquillo de risa y otras como que ya son un poco más, como que lo ponen a uno, digamos, más pensativo, ¿verdad? Eh, pero la idea es imaginar cómo sería la sociedad ideal. Entonces, quiero que hagamos grupos y que pues, tengamos esta conversación en esos grupos. Eh, una actividad cortita, digamos, esto es cortito, no vamos a durar mucho en esto. Yo le pongo aproximadamente 5 minutos, pero siempre doy un par de minutos más. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, tenemos aquí tres preguntas. ¿Qué elementos consideran ustedes necesarios para que la sociedad sea mejor? ¿Verdad? ¿Cuál es su versión de la mejor sociedad posible y cómo sería su utopía? Todas están vinculadas, ¿verdad? Todas son como una gran pregunta si las juntamos. Entonces, la idea es que individualmente ustedes piensen en esto. Bueno, ¿qué elementos consideran que son necesarios para que la sociedad sea mejor? ¿Cuál es la mejor versión de la sociedad posible que ustedes consideren y cómo sería esa utopía? ¿Verdad? Entonces, piénsenlo. Yo voy a abrir aquí breakout rooms. Tengo 33 personas contándome a mí. Vamos a abrir 7 grupos, ¿verdad? Van a quedar como de 4. Un poquito más. Algunos de 5, unos de 4. ¿Ok? Entonces voy a abrir esos grupos. Ustedes, vamos a ver, no tienen que hacer, digamos, escribir ni una diapositiva ni nada. Lo que quiero es que lo comenten entre ustedes. ¿Cuál es la idea? Es muy fácil que yo diga, mi sociedad ideal sería así, 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 ¿verdad? Pero el punto es que de repente yo quiero esto y mi vecino quiere otra cosa y el tipo que vive al frente de la casa quiere otra. Entonces cuesta mucho ponerse de acuerdo en las utopías. Entonces, traten de conversar en el grupo y de llegar a acuerdos, ¿verdad? Que ustedes, de repente uno tiene una idea y otro tiene otra y como que no calcen, entonces mejor eso, pues déjenlo ahí en stand-by un ratito y traten de encontrar acuerdos. ¿Cuáles serían los acuerdos que ustedes consideran que, digamos, que pueden tomar para que la sociedad sea mejor, para que tengamos esa sociedad, digamos, ideal? Es una actividad cortita, como les decía, y bueno, voy a hacer los grupos yo en teoría doy 5 minutos, pero siempre doy un poquillo más. Yo no voy a participar de los grupos, yo voy a pasar ahí para escucharlos nada más, no me voy a meter mucho. Lo que quiero es escucharlos discutir y después venimos acá y comentamos un poco ya, digamos, en el grupo completo, digamos, eso. Entonces, ¿está claro? Sí. Todo bien, sí. Ok. Vamos a hacer 6, porque ahora tengo 32, entonces para que queden como de 5. Quizás uno queda un poquito más grande. Y porfa, se unen entonces a
a los break rooms, ya están abiertos, quedaron los de 5 la mayoría. Y yo me meto ahí para escucharlos. Ileana, José David y María Jesús tienen que ingresar a los breakout rooms y pues bueno, conversar con sus compañeros sobre esto que pues que estaba por acá, ¿verdad? Esas preguntillas. Una vara así, eh, tipo lo que quería Ultron, digamos, poniéndolo así Marvel, como que literal, que el humano se supera a tal punto de dejar de ser humano. Entonces, en ese momento creo que se alcanza tal vez una iluminación mayor y con eso podríamos llegar a mejorar en conjunto como sociedad. No sé, eso suena Manuel dijo, interesante. Yo creo más que todo como, no sé, como ideal. Como logrando erradicar los problemas los problemas sociales más fuertes, como las brechas socioeconómicas. Si eso de alguna manera, la verdad, no tengo pensado en alguna, se logrará erradicar, como dejándonos a todos en un plano más igual. Me suena interesante, aunque a la vez es como difícil porque me cuesta imaginar. Oh, sorry. No te escuché. ¿Que alguien está grabando? No. Que cuando yo ¿Sí? entré, cuando yo entré aquí al grupo, la grabación se pasa para acá. Ah, Ah, Profe. interesante.